El miedo, digamos, el miedo es un rasgo, una situación muy típica de la vejez, ¿no? Esto que vos decías, deberíamos ser más seguros. Eso, primero que eso de los deberías son reglas como impuestas, son reglas construidas, porque en realidad no hay nada en dónde está el fundamento de que yo deba ser seguro. Hace un poquito de tiempo justamente escuchaba, hablando de esto de la tercera edad, del adulto mayor, en donde en una entrevista a una persona grande decía esto de que nos asocian, que debemos ser más seguros y mucho menos miedosos, dice, es como el peine que se le regala al pelado, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que logro ya la experiencia, el bagaje que supuestamente me va a dar esa seguridad, yo empiezo a sentirme vulnerable. La vulnerabilidad desde que me está dando lo físico, la funcionalidad que yo tengo, la vulnerabilidad en cuanto yo empiezo a pensar si es que no está próximo, ya pasó el momento del retiro del trabajo. El cambio de ritmo de actividad. El cambio del ritmo, la disponibilidad de los tiempos. Muchos dicen, cuando sea más grande voy a tener tiempo, y resulta que llegan a ese supuesto cuando sea más grande y sigue por ahí muchas veces esa sensación de no tengo tiempo o me falta tiempo. Hablamos de sensaciones, me falta tiempo para... Todo esto son construcciones, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo fue viviendo el día a día. ¿Cómo debemos actuar el resto? Porque hay personas que siguen presionando y que no dejan de verlo como el líder de la familia o la líder de la familia, y de pronto tal vez no están o no tienen las condiciones para poder hacerle frente a esa situación. Cuando hablamos de una persona, de un adulto mayor, el viejo que decimos nosotros, el viejo de la familia, pero el viejo en el sentido cariñoso, ¿no? Respetuoso, el que se ganó ese lugar de liderazgo, se lo ganó. Entonces no se va a despojar de ese rol. Lo que los demás tenemos que empezar a reconocer o saber que tiene otros ritmos, que ese lugar de liderazgo se puede ocupar y lo va a seguir ocupando, pero tiene otros ritmos, otras expectativas, otras inseguridades como que no se calman con la explicación, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que muchas personas a cierta edad ya empiezan a acomodar sus bienes, su patrimonio, quieren empezar a hacer algún adelanto y los hijos esto lo toman muy mal, ¿no? Pero eso a esta persona le da una cierta seguridad, es como una sensación de que está ordenando, ¿no? De que está pudiendo tener el control. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el resto? Dejarlo hacer, mientras no corra peligro él mismo, no corra peligro su patrimonio, es dejarlo hacer. Ahora, el entorno también tiene que entender que una persona mayor, que se hace viejo, que llegue a ese puesto de liderazgo, ese lugar de liderazgo que se ganó por esfuerzo, trascendencia de los años, etcétera, también está muy presionado porque el entorno no entiende que llegue ese momento de la vida en la que uno empieza a sentir ciertos miedos y ciertas inseguridades, entonces la presión aumenta. Y la hace a la vida de esa persona un poco más incómoda. La presión aumenta mientras la sensación de que puede empieza a disminuir. Claramente. Entonces la vida es más incómoda en ese sentido. Exactamente, se empieza como a haber un desfasaje entre la presión que sigue recibiendo, en donde se fue desempeñando muy cómodamente y el entorno estaba muy cómodo con esta persona, este adulto muy reconocido, pero sus sensaciones de que no llega, lo vemos en los lugares de trabajo. Digo, cuando empiezan a fallecer las personas que son sus amigos o sus relaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y son momentos realmente muy tristes, ¿no? Porque empiezan a ver que sus pares, digamos, el miedo, digamos, uno de los miedos más fundamentales es el miedo a estar solo. Eso lo tiene cualquier persona a cualquier edad. Lo tiene cualquier persona y eso se va repitiendo a lo largo de los ciclos de la vida, ¿no? Cuando uno dice el miedo al nido vacío, en realidad, ¿qué es? El miedo a quedarme sin los hijos, si los hijos están progresando. Cuando llega una edad que ni siquiera te dan pelota, vamos a ser claros, ¿no? Por ejemplo, entonces el miedo es quedarme solo en el trabajo, quedarme solo en las responsabilidades, quedarme solo en mi casa, que me pase algo y sentirme sola, ¿no? Entonces, cuando están a medida que van incrementándose estas exigencias, la funcionalidad, lo físico, lo fisiológico está diciendo, estás más lento, no estás pudiendo, o para mantenerme bien tengo que tener ayuda de medicación, de algún tipo de tratamiento, o un cambio de hábitos importante, y además los pares empiezan a fallecer, esto a lo que yo le tengo miedo empieza a tener su argumento real, ¿no? ¿Te llegan consultas de este tipo de cosas? Vos sabés que desde hace unos años, digo por suerte, cada vez hay más gente grande, yo por decirle un número, 65, 70 años o más, empieza a consultar. Lo que pasa es que nosotros venimos de una época
donde Eso es positivo. Yo creo que es sumamente positivo porque no lo plantean con estas palabras, pero pueden llegar a formular sus miedos, como dice la mayoría, por lo menos de las personas que yo puedo atender, pueden animarse a ponerle nombre y decir las cosas que en el contexto familiar o con la gente de su edad no lo han podido decir, porque no está permitido. Pero aparte hay una cosa, no sé si vos lo notás, pero los chicos más jóvenes tienen internalizado el hecho de ir al psicólogo, porque los más chicos han ido al psicólogo casi desde los 20 años. Casi normalmente. Nosotros éramos pocos de ir. Casi nada. Casi nada. Y la gente de más de 70 te dicen, yo no voy a ir a un psicólogo porque no estoy loco. Exacto. O sea, relacionan. Para o vos le decís, mira, tenés que ir al psicólogo y te dicen, me estás tratando de loco. Claro. Digo, entonces es mucho más difícil encontrarle una respuesta a su problema, porque ven al psicólogo no como una ayuda necesaria, sino como un pedido de que, mira, ya que estás tan loco, anda que te trate. Una muestra de que se está notando tu debilidad, digamos. Se está notando la debilidad, pero por sobre todo, lo que yo he podido notar, le dan que una persona emprenda cosas a esa edad, que emprenda un tratamiento psicológico, que emprenda estudiar un idioma, lo hace al 100%. Entonces le da cabida. Entonces lo que hable con el psicólogo, así es como nos retan, ¿no? Yo siempre, hasta ahora siempre sigo siendo menor que el paciente, en ese caso, pero cómo desafían, es decir, es como que cuando ya le dan cabida al profesional, es porque ya están dispuestos a revisar, ¿no? Realmente son procesos muy bonitos los de... Son procesos muy bonitos. Son interesantes y necesarios también. Y creo que todos debiéramos acompañar mucho más esos procesos. Sí. Creo que se exige mucho y además desde lo social sería como el antivalor. Claro, ahora todo tiende a permanecer o a envejecerse más de lo que somos, ¿no? Y el hecho de ser, por eso digo el viejo, y yo a veces les digo los viejos de la familia, y se lo digo, en el caso de los pacientes, yo lo comparo con otras poblaciones o pueblos mucho más antiguos, ¿no? El viejo era signo de sabiduría. Claro, por supuesto. Entonces digo, cambiemos el viejo por antiguo. Mientras más años cobren antigüedad, tiene más valor. Tiene lógica. Bueno, Analia, muchísimas gracias. Bueno, un placer. ¿Renovamos contrato para el año próximo? Renovamos contrato. ¿En moneda corriente, digamos? Con un asado por mes. O en moneda extranjera, como vos digas, Analia, para que nos visite más seguido. Siempre ha sido un placer. Para nosotros también. Yo les he dicho, yo lo siento como mío. Mi espacio es solamente esto, pero lo siento como mío. Y creo que si se puede contribuir en algo con la persona que esté escuchando, para mí ya está cumplido. Yo creo que lo que más sirve en los espacios en televisión, la televisión también tiene una función de educar. Sí. La televisión no solo es entretener, también es educar. Totalmente. Y creo que este espacio y las conversaciones como sirven también mucho para eso. Por lo menos para revisar, ni siquiera digo que estemos de acuerdo, pero por lo menos que la persona se inquiete y se quede revisando, para mí ya está logrado. Siempre decimos que cada quien saque sus propias conclusiones, eso ya en sí mismo es muy importante. Exacto, sí. Muchísimas gracias. Renovamos y espero tener mejor asistencia. Esto queda grabado, esto que has dicho queda grabado. Muchas gracias.